Y vamos a hablar con Karina Rotela, que es la directora del túnel subfluvial de Santa Fe. Karina, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, días complicados que han tenido en el túnel después de la declaración de circulación comunitaria de Paraná y se empieza a aplicar lo que ya había dispuesto hace días atrás la provincia de Santa Fe de requerir un hisopado negativo en el término de las últimas 72 horas para aquella persona que quiera ingresar, ¿verdad? Así es, desde el día domingo en la tarde. Bueno, como bien saben, el viernes en realidad de la tarde se declaró la circulación comunitaria del virus en la ciudad de Paraná. Bueno, desde ahí esperando, ¿no es cierto?, que Nación, a través de la página del Ministerio de Salud, publique esta situación. Una vez publicada y subida, ¿no es cierto?, esta noticia, la entrada, el ingreso, perdón, a la provincia de Santa Fe por el túnel subfluvial, se empieza a aplicar el decreto 647, donde pide que todas las personas que ingresen a la provincia de Santa Fe, que ingresen de una localidad con circulación comunitaria del virus, deben presentar un hisopado negativo con una antigüedad no mayor a 72 horas. Así que es el operativo que estamos llevando. Si bien nosotros venimos realizando junto a la Agencia de Seguridad Vial y el personal de salud rigurosos controles desde el principio de la pandemia, a partir del día del domingo se está llevando a cabo esta medida. También este decreto exceptúa algunas actividades, como bien deben saber, todo lo que tiene que ver con transporte, el transporte de carga, pasajeros, también aquellas personas que trabajan en salud, personas de las fuerzas de seguridad. También tenemos el caso de personas exceptuadas, aquellas que tienen cuestiones inherentes a trámites de salud en la provincia de Santa Fe, pacientes, digamos, que deben realizarse, por ejemplo, tratamientos oncológicos acá en Santa Fe. Y también tenemos los casos especializados que le llaman de mano de obra única, que serían aquellos como, por ejemplo, un ingeniero, un técnico. En este punto voy a hacer referencia a que todos aquellos que realicen determinada actividad, que pueden encontrarse dentro de los esenciales, que es distinto a lo que habla el decreto, que son los exceptuados, deben tramitar un permiso en la página de transporte a través de un mail. Se manda un mail a lo que es transporte@santafe.gov.ar explicando la situación, el motivo del por cual deben ingresar a la provincia, y es transporte quien va a autorizar, ¿no es cierto?, este ingreso y se está exceptuado de este hisopado. Ok, repetimos esto último que es importante. O sea, por ejemplo, un ingeniero, un técnico que tiene que venir a la provincia de Santa Fe para realizar algún tipo de trabajo, puede pedir una autorización a transporte para poder ingresar sin presentar el hisopado. Exacto, debe mandar un mail explicando la situación, la actividad que realiza acá en la ciudad de Santa Fe o en la provincia de Santa Fe. El mail, lo repito, es transporte@santafe.gov.ar. Y ellos son los que van a autorizar y lo van a exceptuar de este hisopado, ¿no? Claro. Karina, a ver, otra pregunta que por ahí nos iba viendo yo, por lo menos que había dudas. ¿Qué pasa con aquellas personas que no son oriundas de Paraná? Pongamos un ejemplo de Viale. Si Viale no tiene circulación comunitaria, viene hacia la provincia de Santa Fe o tiene que ingresar a la ciudad de Santa Fe, pero no es de Paraná donde hay circulación comunitaria. ¿Qué pasa con esa persona? ¿También se le exige el hisopado o no? No, todas aquellas personas, digamos, tanto las exceptuadas como ingresan de otra localidad que no sea la ciudad de Paraná, porque bien lo dice el decreto, que son las personas que ingresan de localidades donde está declarada la circulación comunitaria del virus. Entonces, estas personas solamente deben tener la documentación correspondiente y respaldatoria con la declaración jurada de salud, que es la aplicación de COVID-19 de la provincia de Santa Fe, y además va a pasar, ¿no es cierto?, por los controles análogos, que tienen que ver con el test de anosmia, que es el test de olfato, que se le realizan a todos los integrantes de un vehículo, y la toma de temperatura. Esto se viene realizando desde siempre y se continúa de la misma manera. Bien, bien. O sea que aquellos que no son oriundos de Paraná, más allá de Paraná, digo, que en su localidad no tienen circulación comunitaria, no tienen que presentar el hisopado negativo. Exacto, bien. Es así. Te consulta... Sí, tienen que tener la documentación y todos los otros controles. Claro. Te consulta Héctor Galeano. ¿Cómo andás, Karina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. A propósito de algo que decías anteriormente y que yo te consulté también por privado, como se suele decir, en la provincia a través del correo transporte@santafe.gov.ar, digamos, le responde obviamente el interesado que plantea ser exceptuado y le envía una especie de formulario, un código. ¿Cómo es esa respuesta? Esa respuesta hay que imprimirla y exhibirla
en la caminera. ¿Cómo funciona eso concretamente, Karina? Sí, transporte responde el mail dando la autorización correspondiente, exceptuándolo de este hisopado por la actividad que se realiza o el motivo, ¿no es cierto?, que corresponda, y el usuario deberá imprimir o tenerlo en su teléfono para cuando ingrese a la provincia, Agencia de Seguridad Vial, cuando le pidan esta documentación, pueda presentarla. Bien. Y otra consultita, perdón, Pau, porque también está ahí esperando para consultar. Desde que se inició este control, digamos, más exhaustivo, y teniendo en cuenta que, Pau, corregime, no está en fase 1 para nada. Está con circulación comunitaria, pero no volvió a la fase de aislamiento. ¿Cuántos, en este contexto entonces, cuántos ciudadanos paranaenses pudieron venir a Santa Fe exhibiendo el hisopado negativo en todo este tiempo? Bueno, como bien saben, la medida inició el domingo por la tarde. El domingo en realidad tuvimos muy poca circulación, la mayoría fueron transporte de carga, los cuales ellos están exceptuados de presentar el hisopado, y recién nos encontramos ayer de primera hora, digamos, con vehículos, digamos, lo que nosotros les llamamos de categoría 1, ¿no? Vehículos, los autos en realidad. Y bueno, todas estas personas no han presentado la documentación, no han presentado el hisopado. Por lo tanto, la Agencia de Seguridad Vial les explica la situación y los hace regresar a la ciudad de Paraná o a la provincia de Entre Ríos, ¿no? Ayer aproximadamente unos 160 vehículos fueron regresados a la ciudad de Paraná por no tener algunos la documentación correspondiente y otros porque, bueno, como siempre intentando ingresar a la provincia a pesar de estas nuevas medidas implementadas. Pero tenés el dato de cuántos sí, yo sé que vos no sos funcionario de la agencia vial, pero tenés el dato de cuántos sí, digamos, que con el interés de venir a Santa Fe o de ir a Santa Fe presentaron ese certificado y obviamente negativo. ¿Tenés el dato? Bueno, en el día de ayer no hemos encontrado situación donde se ha presentado y hoy todavía agencia no me ha pasado, digamos, el informe, porque todos los días nos van pasando, por eso tenemos la cantidad de autos que han regresado. Pero bien, no tengo con exactitud, digamos, la cantidad de personas que no lo han presentado, pero bueno, yo creo que ayer, como haber sido el primer día, un lunes de comienzo de semana, las personas, bueno, todavía no han tenido, digamos, la posibilidad de hacer este hisopado a quien les corresponda. Pau. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Un placer saludarte también desde acá, desde Paraná. Hola, Pau, buenas tardes. A lo que estabas comentando. ¿Qué necesitan acreditar las personas que tienen que pasar desde Paraná a la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, por una cuestión de salud urgente? ¿Qué documentación tienen que presentar cuando van a cruzar para el lado santafesino? Bueno, estas personas, como bien dice el decreto, que son casos especiales inherentes a salud, deben presentar los permisos respaldatorios, como la declaración jurada de salud, que es la que se encuentra en la página de la provincia de Santa Fe o a través de la aplicación COVID-19 provincia de Santa Fe. Y someterse a estos controles análogos que tienen que ver con el test de anosmia y la toma de temperatura. Bien. Y por otro lado, ¿notas, o por lo menos en estos primeros días de implementación de esta medida, un cierto desconocimiento de que comenzaba a entrar en vigencia este tipo de control y estos requerimientos por parte del túnel subfluvial? ¿Qué es lo que pudiste observar en general? Digo, en relación a las consultas, a las dudas y a los enojos también que muchos de los trabajadores presentaron, sobre todo en el día de ayer lunes, ante la toma de conocimiento cuando llegaron al túnel subfluvial de esta situación. Sí, tuvimos la gran mayoría de las personas que, bueno, no sabemos si realmente no estaban informadas porque se hicieron el domingo las comunicaciones correspondientes a través de distintos medios. Nosotros como ente lo hemos hecho en las páginas y en nuestras redes sociales para que la gente pueda informarse y sepa que se estaba tomando esta medida. Pero bueno, sí, muchas personas alegaban a que no estaban informadas e intentaban ingresar con la documentación que se venía pidiendo. Inclusive tuvimos algunos casos que ni siquiera tenían documentación respaldatoria, que eso pasa siempre. Sobre todo por ahí los fines de semana nos comenta la Policía de Agencia de Seguridad Vial que encuentran muchos casos donde intentan ingresar a la provincia sin tener ningún tipo de documentación. Por eso digo que realmente Policía de Agencia de Seguridad Vial está trabajando muy bien y haciendo unos controles rigurosos porque siempre tenemos
en los datos que nos pasan muchos vehículos que hacen regresar por todas estas cuestiones. Así como tenemos un alto porcentaje también de vehículos que son tomados en conocimiento a través del 0800 del Ministerio de Salud, tanto de la provincia de Entre Ríos como de la provincia de Santa Fe, por no pasar este testeo de olfato, ¿no? Entonces automáticamente se eleva al Ministerio de Salud y se siguen los procedimientos. Claro. Cari, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo andás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, mira, ayer conocíamos la noticia de una inversión que va a ser en materia de emergencia a través de 500 millones de pesos del Tesoro Provincial y 473 millones de pesos de la Agencia de Seguridad Vial, exclusivamente para el marco de emergencia en seguridad. A ver, el túnel, digamos, tiene por supuesto dos patas fundamentales, Santa Fe y Entre Ríos. Mi pregunta apunta a la recaudación. ¿La recaudación del túnel ha mermado a partir de la pandemia? Sí, la verdad que sí. Estamos a un 70%, 75% abajo. Nosotros en épocas normales, el ente en épocas normales tiene una circulación vehicular en la semana diario de 10.000, 12.000 autos. Vehículos porque son distintas categorías. Y hoy, a través de las distintas etapas que hemos pasado, tenemos una circulación de 4.000 vehículos diarios. Y además, estos días, a raíz de todos estos controles, digamos, y la regularización, ¿no es cierto?, de este decreto, la circulación sigue descendiendo, lo cual la recaudación, como bien saben, es un ente autárquico y autosustentable que lo hace a través del peaje. Así que en este momento ha mermado y ha caído muchísimo la recaudación. La pregunta siguiente sería, ¿cómo hacen con el tema del mantenimiento? ¿Piden fondos, digamos, a los 12 estados provinciales? Hoy en estos momentos estamos trabajando, Martín Uranga es el director por la provincia de Entre Ríos, y estamos convocando una interministerial, o sea, los ministros correspondientes de ambas provincias, para tratar estas cuestiones nosotros, para ver cómo vamos a afrontar esta cuestión económica, digamos, que estamos en este momento transitando. Karina, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente.